Hola, buenos días. Comenzamos hoy un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de noviembre de 2014. Estamos en Somosaguas y contamos con la presencia de un colaborador, Rubén Manso. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Y también contamos, como es costumbre, con Antonio García Trevijano. ¿Qué tal, don Antonio? Yo estoy de salud, que siempre lo digo, cada día mejor. Estoy recuperando muy bien de la pierna y hoy especialmente alegre porque creo que es la primera vez que está aquí en Somosaguas para instruirnos sobre los temas que él domina, Rubén Manso, que es un antiguo compañero nuestro de Fatigas de la Libertad, que está bien fatigada, y el tema que hoy yo, en honor suyo y por ser la primera vez que interviene aquí directamente en Somosaguas, le he propuesto que hablemos del problema que causa la bajada espectacular y repentina, porque ha sido en muy poco tiempo, del petróleo, como tema central de la parte económica de este programa. Así que cuando tú quieras, Jacobo, pues empiezas ya a moderar, ¿no?, a dirigir y dar los tiempos y las palabras a cada uno. Uh-huh. Muy bien, sí, esa es la primera noticia que vamos a tratar, la bajada por debajo de los $80 del precio del petróleo. No sé quién quiere comenzar o cuál es vuestra valoración. Claro. Bueno, hombre, la bajada del precio del petróleo no deja de ser una buena noticia. No nos engañemos, porque no deja de ser una buena noticia porque es uno de los consumos más grandes que se hacen en Occidente y sobre todo, por ejemplo, en España, que España es un país que necesita importar mucho petróleo, entre otras cosas, no como piensa la gente, para mover la maquinaria y mover los coches, simplemente para producir energía eléctrica. Y la repercusión que tienen todos los productos. Claro, en todos los productos, claro. Porque pensamos siempre en la gasolina, la gente piensa en el coche, piensa como mucho en el transporte, la maquinaria, pero no piensa que en España la electricidad se produce mucho a partir de petróleo, es decir, necesitamos petróleo para producir electricidad. Ese es un dato poco conocido. Ese es un dato poco conocido, ese es uno de los grandes problemas de España. Entonces, una caída del precio del petróleo a 80 euros, pues $80 el barril, no deja de ser una buena noticia en el caso español. En principio. En principio. ¿Qué problemas puede causar? Hombre, a mí se me ocurren varios. Uno, el abaratamiento de una energía desincentiva el uso de otras alternativas. Entonces, España, que por ejemplo acometió un plan de energías renovables muy importante, ¿me explico?, que ya está causando muchos problemas al gobierno, luego puedo explicar más o menos qué tipo de problemas causa por las promesas de subvenciones que se hicieron, que luego los gobiernos han echado para atrás, ¿no? Bueno, todas las inversiones en energías renovables en España pues se hicieron por promoción pública, en muchos casos han salido mal, y ahora lógicamente ese sector tiene que ir a peor, porque lógicamente la energía renovable interesa y se facilita la investigación y la promoción de plantas de producción en tanto en cuanto el petróleo se encarezca, claro. Pero si el petróleo se abarata, lógicamente toda la energía renovable empieza a no interesar. Ese es un problema que tiene su importancia en España. Luego está el tema de la inflación. Hombre, indudablemente el petróleo es el primero. El petróleo influye lógicamente en la forma de medir la inflación que tenemos. Digo en la forma de medir la inflación, porque yo tampoco es que esté muy de acuerdo. Los baremos que intervienen. La forma que utilizan los estados, ¿no?, los institutos de estadística y tal. Yo no soy yo creo que los economistas, de las pocas cosas que no tenemos nada claras, hay gente que dice, no tienen ustedes claro nada. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero de las pocas cosas que no tenemos nada claras es el problema de la deflación. Sí. En general la deflación no nos gusta porque no la conocemos. Yo, sin embargo... No obstante, hubo épocas históricas donde se estudió muy bien. Se estudió muy bien, en el siglo XIX. Sí. Porque la deflación yo no estoy tan convencido como se nos pretende decir que sea mala. Yo no estoy nada convencido de eso. Y voy a poner 3 o 4 argumentos en contra del discurso político en contra de la deflación. El primero, dice, es que se paraliza el consumo. Hombre, los consumos inmediatos, nadie deja de hacerlos esperando que los precios bajen. Porque mis hijos comen claro, es que mis hijos comen todos los días. Entonces yo no puedo estar esperando a que el pan baje, ni las galletas, claro, ni las cosas que les gustan. Se suben.
Me explico por qué no, porque es que tienen que comer todo. Entonces hay una serie de consumos que no se paralizan porque los precios estén continuamente bajando. Las decisiones de inversión, los bienes de consumo duradero, pues tampoco estoy muy de acuerdo. Y creo que todos tenemos ejemplos de un mercado profundamente deflacionista en los últimos 25 años. Toda la electrónica de consumo es profundamente deflacionista en los últimos 25 años. Los precios de los ordenadores, la línea blanca, empecemos por la línea blanca, las lavadoras, las lavavajillas, bajan continuamente. Pongámonos ya electrónica de consumo, los televisores, los equipos de música, bajan igual. La informática baja. ¿La gente ha dejado de consumir o consume más? No, según la teoría deflacionista, o sea, el lobo deflacionista que nos plantean las autoridades, según el cual el problema de la deflación es que paraliza, la gente no hace nada, no compra esperando que todo sea más barato, es imposible que Apple hubiera llegado donde ha llegado, porque claro, como todos estamos esperando que nos venda cada vez más barato, o Samsung cada vez más barato, nadie habría comprado nada. O sea, es totalmente falso. O sea, yo creo que es totalmente falso. Es decir, pensemos, lo único en que donde la economía sí ha alcanzado un grado de ciencia total es en microeconomía. O sea, en el análisis de las decisiones del consumidor. Macroeconomía no. La macro es un conocimiento macro. Bueno, la macro podría ser ciencia si no la hubieran mezclado con la política, básicamente. No, ese es el problema. Y está llena de opinión política. Es que la macro es conocimiento. No es producción. Ya, bueno, es conocimiento, pero sobre todo es que la macroeconomía está muy... Es un invento de Keynes. Es un invento de Keynes. ¿Quién inventa la macro para conocimiento? Y para meter política. Y para meter política en una ciencia. El conocimiento te da las bases para la política económica. Entonces, la microeconomía básicamente es la que donde más ciencia hay en economía, ¿no? Y está claro que, por ejemplo, en el tema este de los precios van cayendo. Todos los que estamos aquí tenemos experiencias de consumo y si quieres cambiar un ordenador, pues a lo mejor como mucho dices, voy a buscar a ver qué ofertas hay, o sé que periódicamente esta casa saca ofertas en esta fecha. Ese es el retraso máximo. Claro, la temporada. O sea, pero las autoridades lo plantean como que como los ordenadores están cayendo, usted no compra ordenadores hasta que el precio se estabiliza. Pero es que en la agricultura tradicional pasaba lo mismo. Claro, o sea, eso es totalmente falso. En la temporada de las frutas y de los productos agrícolas que marcaba el precio. Claro. Hoy el enfriamiento, los almacenes y los transportes ha estabilizado. Pero eso sigue siendo uno de los datos. Estamos en un mundo si no hubiera bancos centrales estaríamos en un mundo deflacionista. Eso es así. Si no hubiera bancos centrales estaríamos en un mundo deflacionista. Sí, ¿por qué? Porque la productividad aumenta mucho. Sí. Que la tecnología. Claro, la productividad aumenta mucho. Lo que yo hago, por ejemplo, yo lo pienso, mi padre también era un oficinista como yo, y mi capacidad de producción, siendo más torpe que mi padre, es mucho más alta, porque como voy con esto a todas partes, llevo aquí la agenda, no sé qué, no sé cuánto, me explico, voy en mi coche dándole órdenes a mi secretaria. Mi padre no tenía esa posibilidad, no la tenía. La productividad de mi padre era mucho más baja que la mía y era un individuo pues mucho más capaz, ¿para qué lo vamos a negar? Pero chico... Entonces, estaríamos en un mundo deflacionista. ¿A quién beneficia la deflación? Perdón, ¿a quién perjudica la deflación? Por eso está el discurso antideflacionista. La deflación perjudica a los deudores. Y el principal deudor es el Estado. Claro. Ya está. Claro. Los precios no han subido mucho a pesar de que la dinámica económica es deflacionista. Porque para que lo entiendan los que no entienden o no están habituados, porque el deudor es nominal, es fijo. Claro, el nominal es fijo y la deuda... La deflación no le influye, la deuda no se deflaciona. No se deflaciona, la deuda lo que le hace en términos reales es crecer, igual que la inflación va haciendo que en términos reales cada vez debas menos, el esfuerzo que tienes que dedicar a pagar tu deuda cada vez es menor. Eso no pasa con la deflación. Con la deflación el esfuerzo cada vez es mayor. Claro, porque es nominal la deuda. Claro. Entonces, precisamente los precios no han subido mucho a pesar de que, o sea, los precios deberían haber bajado porque estamos en un mundo de mayor deflacionista, sin embargo los precios suben ligeramente o están en cero. ¿Por qué? ¿Qué hace que los precios no bajen o se tornen en cero o suban ligeramente? La cantidad de liquidez que mete los bancos centrales.
La circulación. La circulación. El dinero creado de la nada, ¿no? El circulante. Es lo que ¿Sigue hace. siendo válida la ecuación de Fisher, que yo la estudiaba de jovencito? MV igual a PQ, sí, bueno, que además no es de, sí, sigue siendo válida, y además no es de Fisher, en el fondo, ¿no? ¿No? No, Ah. es de la Escuela de Salamanca. Ah, del Renacimiento. Es de la escuela española de Salamanca. Del Renacimiento. Del Renacimiento. Del siglo de oro. Estoy intentando recordar si es de Tomás de Mercado o de Juan de Mariana. Es decir, Yo no no es que recuerdo. Fisher hubiera leído a esto. No, pero probablemente que son coincide. dos inventos, o sea, Claro, son dos claro, descubrimientos separados en el tiempo, pero Separado con siglos. con siglos. Pero es previo el descubrimiento, sabía. el descubrimiento de la Escuela de Salamanca. Y mira que siento simpatía, porque yo la escuela de Salamanca la estudié muy bien por Suárez. Claro, por derecho internacional. Porque Que es ahí ahí, está, claro. Victoria, pero yo, claro, empecé ya desde Es Suárez. que la Escuela de Salamanca es muy conocida Victoria en España, Molina, luego- claro, por el derecho internacional, pero el no es molinismo conocida, y todo esto. o ha empezado a ser conocida recientemente por la parte económica. Pero bueno, o sea, Sí. la deflación, ¿a quién más beneficia? O sea, ¿a quién más perjudica es al Estado? Un Estado cuya deuda está creciendo permanentemente necesita Está inflación, perjudicado. le está perjudicando. Segunda parte, la deflación perjudica también al Estado como recaudador de impuestos. Es la trampa del impuesto progresivo. El A ver, explícame. A ver, no comprendo. esto es muy simpático. A ver. Sabes, Antonio, que una de las cosas que se les exige a los ministros de Hacienda cuando los impuestos son progresivos es que deflacten la tabla, es decir, que tengan en cuenta la inflación. Porque claro, si no tienen en cuenta la inflación... Desde luego, no, el dato es erróneo. Claro, porque si no, lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú pasas, para que todo el mundo entienda, el que gana el doble paga más del doble, ¿no? Sin duda. Ese es el sistema fiscal progresivo. Pero a ver, explícalo. Vale, vamos a seguir. Explica. Si yo paso a ganar el doble, pago más que el doble en un impuesto progresivo, ¿no? Sí. Claro, si paso a ganar la mitad, pago menos de la mitad. El impuesto progresivo no funciona solamente hacia arriba, funciona en hacia las dos abajo. direcciones. Claro, ahora que los salarios están bajando, la recaudación fiscal cae más de lo que caen los salarios. ¿Se entiende? Claro. Es difícil de entender Claro. porque el contribuyente, El contribuyente sabe que si gana el doble, paga más del doble. eso sí. Por lo tanto, si ganas la mitad, pagarás menos Eso de la no lo mitad. sabe. Eso es una deducción porque matemática, Es una pero es deducción que- matemática porque el impuesto funciona progresivamente. Porque No, cada... pero es que en medio está el Estado y modifica. Ya, pero pero de momento el primer efecto que se encuentra el Estado, Sí, por eso pero tiene que modificarlo. Montoro va subiendo A la las fuerza. tablas, claro. A eso me refería. Va subiendo las tablas. Para que nos entiendan los Claro. que oyen, que no son... Igual que que el Estado lo que hace es, cuando suben los salarios, no toca las tablas, porque solamente eso le permite incrementar Sin la duda ninguna, eso está recaudación. clarísimo. Aquí, como Y la puede bajada de presumir- salarios le hace caer más fuertemente... Tiene que elevar los impuestos. Tiene que elevar los impuestos, que es lo que le ha pasado a Que Montoro. es lo que está haciendo Montoro. Entonces, la deflación le es muy perjudicial en términos políticos porque si no hace nada, la caída de precios reduce los ingresos fiscales más que proporcionalmente, por lo menos por impuestos sobre la renta. La teoría es muy clara. En impuestos sobre la renta de las personas físicas. En todo lo demás no, porque el impuesto a sociedades es proporcional. Acuérdate, entre paréntesis, que el próximo día que venga quiero tratar a fondo Sí. el tema de la modificación de la ley que entra en vigor el día Exacto. 1 de enero. ¿No? Que creo que hoy o mañana... Sí, se va- estábamos comentándolo eso antes. es, Sí. y quiero que lo recuerdes, que tu próximo día eso lo vamos a tratar a fondo. Entonces, claro, el IVA, bueno, el IVA es proporcional, sociedades es proporcional, pero el impuesto sobre la renta de las personas físicas no es proporcional, es progresivo. Y el progresivo quiere decir que cuando las cosas suben, sube más que proporcional, pero cuando bajan, bajan más que proporcional. Y eso la izquierda tradicional no lo sabe. Y ese es el problema. Por eso Los sindicatos, por ejemplo, ¿cómo reaccionan ante esto? Pues no lo sé cómo reaccionan. Porque claro, si tú les dices que precisamente porque el trabajador está ganando menos, si creemos, yo no creo en la progresividad del impuesto sobre la renta, pero ya que ellos creen, porque es un consenso, si creen en la progresividad del impuesto sobre la renta, pues tienen que consentir que también pague menos que proporcional, Claro. con el consiguiente problema Pero de eso no lo ingresos acepta. públicos. Eso no lo acepta ni está explícito. No, y luego genera lo que apuntabas tú, claro, que al final se ve el Ministerio obligado a retocar la tabla, pero claro, retocar la tabla es muy llamativo. impopular. Es muy llamativo. Es muy impopular. La que le gusta a un ministro es no tocar su tabla y que la mera inflación vaya subiendo los impuestos. Pero como estamos en deflación, con independencia del dato que se está publicando, es decir, a efectos salariales estamos en deflación, porque los salarios Sí. caen.
Desde Y luego el que impuesto sobre la renta no va sobre el IPC, va sobre salarios. Entonces no nos interesa el IPC, nos interesa cuánto están variando los salarios. Los salarios están cayendo. ¿Me explico? La inflación de los salarios está... Entonces, claro, y mucho más en España porque la masa de no asalariado es muy grande. Muy grande. Entonces hay un fijo ahí ya claro, que impide la subida. ¿a quién no le gusta la deflación? Pues hombre, vamos a personalizarlo. Al señor Montoro no le gusta la deflación. Ni a ningún ministro Ni a ningún ministro de Hacienda. Ninguno. La inflación les permite dos cosas. Uno, reducir el valor real de su deuda. Eso lo entendemos todos, claro. Todos sabemos, pues eso, me compré una casa, fíjate, me endeudé en 10 millones de pesetas, me pareció una barbaridad. Y sin embargo luego lo he pagado, claro, ¿por qué? Porque han ido subiendo los precios, han subido los salarios y se te ha hecho ligero. Rubén, es verdad. Pero la deflación genera el efecto contrario. Yo estoy siguiendo muy bien tu razonamiento, pero no se me olvida que el tópico, la idea dominante no es esa. La idea dominante es favorable a la inflación. La idea, pero fijémonos que es que la inflación a quien más favorece es a los deudores. Desincentiva claro. ¿Quiénes son los principales? El Estado. El Estado y las grandes compañías. Bien. Pues ¿Quiénes son los ahorradores? ¿A quién perjudica la inflación? ¿Al que está? ¿Al que no es? Al consumidor. Pues básicamente al ahorrador. Al consumidor directo. Al ahorrador. Es decir, el jubilado, las familias... El que no tiene papel productor. El que no produce y el que vive de sus ahorros. Ya está, es lo mismo, sí, el que no produce. ¿No? Yo pienso en... Salario y ahorrador. Y al salario y al ahorrador. Sí. Exactamente, esos dos. Al asalariado y al ahorrador es el que perjudica. Los profesionales no, porque los profesionales varía en la misma proporción un poco retardada. Hombre, el profesional tiene una cierta capacidad en la gestión de reacción. El asalariado no. Retardado. Son varios años de inflación para que el profesional suba el escalón de los honorarios. Y luego el profesional está... Hablo de arquitectos, médicos, abogados, procuradores, todo. El profesional liberal está en competencia, es decir, que muchas veces ya le da lo mismo la inflación que la deflación, sino que lo que le preocupa es la competencia. Es decir, si de repente acuden muchos a su especialidad, pues tiene que bajar los salarios, tiene que bajar los honorarios, y si sin embargo se especializa en algo que no se especializa en nadie, pues puede empezar a subir sus honorarios. Claro. Es otra liga. Sí. El profesional liberal es otra liga para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí. Pero claro, a quien perjudica, beneficia la inflación son los grandes deudores, que son el Estado y las grandes compañías. Perjudica a los ahorradores, es decir, los típicos matrimonios que ya se jubilan, que han construido un capital, que tienen que vivir de él, y a los trabajadores, lógicamente, puesto que hay que dejar un ingreso fijo, ¿de acuerdo? Pues se queda... traduce ese dato básico, inflación, deflación, en el momento actual, petróleo. ¿Y qué pasa ahora en esos datos con la circunstancia política, sobre todo, que ha traído como causa la inversa que trajo la guerra del Yom Kippur? Sí, hombre, yo digo que caiga el petróleo, yo siempre que cae un precio digo, pues es bueno, mejor. Ya está, mejor, claro, como consumidor. Veo los problemas que puede generar a los competidores de ese producto, que en este caso son otras energías, claro, otras energías. Podemos ver otro tipo de efectos colaterales, como que es posible que haya yacimientos de petróleo que empiecen a dejar de ser rentables y se cierren. Eso para combatir la superabundancia. Claro, pero eso pasa siempre. Es lo mismo, es combatir la superabundancia o simplemente que, claro, a $80 hay yacimientos que no lo son. Hay yacimientos que sí. Incluso de los clásicos. De los clásicos, claro. Sobre todo los marítimos. Claro, habrá yacimientos que digan, no, a $80 si nos cuesta, no me interesa producir. Punto. Y eso... Y ya está, punto. Y ahí me paro. Si de repente vuelve a subir, pues empezaré a producir. ¿Vale? Esos son los efectos que puede generar. A mí, como la medida de la inflación que utilizan las autoridades no me gusta nada, porque yo creo que comete errores, es decir, las variaciones de precios relativas de las cosas, y lo que estamos viendo en el petróleo no es un problema de inflación. Un problema de inflación es que el petróleo suba 2-3% porque la masa monetaria está subiendo un 2-3%. Esto es un problema de variación del valor relativo, es decir, porque es una caída muy brusca y entonces el petróleo en relación con otros bienes tiene menos valor. Altera el equilibrio. Claro. Eso a mí me parece que es sano y forma parte del proceso de competencia. Sí. ¿Me explico? Sí. Claro, por ejemplo,
intentar combatir la subida de los precios del petróleo, como se ha intentado en Europa con política monetaria, eso es artificial. Eso es artificial y además es antiecologista. Lo digo para unas autoridades. Eso yo sí, no lo veo. Sí, es antiecologista porque dices, oiga, usted deja al petróleo que se dispare, porque si el petróleo se dispara, está creando los incentivos para investigar y producir otro tipo de alternativas. Bueno. ¿Me he explicado? Sí, pero demasiado sofisticado. Pero eso es lo que explica Schumpeter. O sea, en eso consiste el mercado y la creación. Es decir, oiga, si el petróleo tanto que se meten, digo, con el petróleo, oiga, es que el petróleo, los combustibles fósiles ensucian mucho. No, cuando digo que es sofisticado, pues verá usted es porque requiere mucho tiempo. Y al principio la política económica, no la economía, sí, o actúa a cortísimo plazo. No, la política económica actúa... Por eso es por lo que he dicho, sofisticado para la política económica. Sí, claro, porque la política económica, como casi toda casi toda política, funciona a muy corto plazo. Es que tiene que ser miope, porque es que no tiene instrumentos para ver más lejos. No creo que... Hombre, tú eres el que sabe de teoría política, pero yo creo que ya no trabajan ni a 4 años vista, ¿no? A eso me refiero. Ya no trabajan ni a 4 años vista. Ni a 4 años vista, ¿no? O sea, las grandes compañías... Los planes quinquenales fracasaron porque ni siquiera podían ser previstos a 5 años. Bueno, ya la capacidad de previsión no existe. Eso es un error. La planificación central es un error. Sí. Que no solamente fue Stalin, ¿sabes? No. Que se hicieron aquí en España. En todas partes. No, eso sí, si la planificación central falla siempre. O sea, si el fin de la política económica no es dirigir la producción, que es el error tanto de los marxistas como en Occidente. Se ha hecho mucho aquí con Franco. Pero tampoco dirigir el consumo, porque el consumo no se puede dirigir. Es que no es dirigir nada. Porque es crear las condiciones jurídicas para mantener, para que la gente comercie. Sí, nada más. Sí. Las bases jurídicas. Es que el error es que hemos abandonado el derecho y gobernamos con la economía. No, el error es abandonar el derecho. Claro, eso digo. El error es que hemos abandonado el derecho y gobernamos con la economía. 100%. Lo digo yo. Lo suscribo 100%. Que soy doctor en economía. No, yo es que lo sé de verdad porque lo conozco el tema a fondo. Y no en derecho. Sí, es verdad. Si la economía lo único que necesita son leyes razonables. Pues mira, e incluso te diría estables en el tiempo. Sí. Para que veas el fundamento tan profundo que tiene lo que estás ahora exponiendo desde el punto de vista de la economía, te recuerdo que lo mismo pasa en política. Hablado en política, como soy experto de verdad ahí, el paralelismo es muy grande con lo que se llama en Estados Unidos derecho a la felicidad, que también es absurdo, es imposible en política. Y eso fue para nuestros oyentes, que son sobre todo seguidores políticos, pero también para ti y para los economistas, el fundamento es ¿por qué Estados Unidos en la Constitución no habla del derecho de propiedad, siendo la propiedad lo más sagrado del mercado de Estados Unidos? ¿Por qué? Pues porque un inglés que se llama Tom Paine, que era inglés, que llegó a Estados Unidos, le pagó el viaje Franklin, el del pararrayo. Sí, que fue de embajador Benjamin Franklin. Que fue enviado a Londres. Que fue embajador en París durante la Revolución. Colonia, para conseguir la igualdad de derechos. Fracasó y ahí conoció a Tom Paine. Era muy inteligente, poco culto, era hijo de un fabricante de fajas de mujer. Bueno, pero negocio lucrativo. Sí, en aquel tiempo. Hoy, fíjate, vaya negocio. Sí, hoy no. Las mujeres no utilizan fajas ya. No, ya nada. Bueno, y llega y adquiere una influencia enorme en la guerra de la independencia. Por casualidad no, sino que al escribir el libro antes de eso, ya las ideas suyas eran en discurso, eran muy conocidas. Y en la célebre batalla de Washington, de la Noche Buena, aquella donde sorprendió a los ingleses y los venció porque estaban borrachos, pues pronunció un discurso de Washington tomando una frase literal de Tom Paine. Decía, ha llegado el momento de las hablas nobles, que por cierto, cuando fue citado por el presidente Bush, creo que cometió error, porque no era exactamente la frase. Y voy a lo de la felicidad. Entonces, Tom Paine convenció a Washington
Jefferson sobre todo y Adams, de que el derecho de propiedad estaba en el origen de la Declaración de Independencia. El derecho de felicidad. No, el derecho de propiedad. Estaba, sí, y propuso que lo quitaran y pusieran derecho a la búsqueda de la felicidad. No derecho a la felicidad. A la búsqueda. Bueno, sí, pues estaba mejor. Tiene más sentido. Sí. Estaba mejor. Pero en el sentido de que el Estado... Porque es que si no, como pongas el derecho a la felicidad, te encuentras... Estamos locos. No, comunismo, lo que sea. Bueno, no, te encuentras gente en los tribunales. Tribunales. Exigiendo al Estado... Que yo no soy feliz. Que yo no soy feliz. Oiga, que mi señora no... Tal, no son felices. Sí. Es que estamos muy mal. Esa locura prosperó y de ahí arranca la influencia que tiene en las constituciones hoy demagógicas. Derecho a una vivienda digna, un trabajo digno, derecho a la felicidad. El derecho a todo. Derecho a la felicidad. Eso quería recordarte porque eso es muy llamativo. Sí. Que en la ciencia política se introdujo en lugar del derecho de propiedad. Sí, pero es que eso se ha visto en política, muchas cosas en España en los últimos años. Mejor me salgo del tema, pero yo, por ejemplo... No te sales. No, pero cuando empezaron a atacar, yo me acuerdo hace 30 años... el fracaso escolar. Ah, sí. Yo lo vi claro y se lo dije a una novia que tenía yo entonces, que era profesora de instituto. Digo, esto va a acabar... ¿Y qué le dijiste? Le dije, mira, esto va a acabar en que van a bajar los estándares educativos. Dice, primero, han buscado un problema que no existe, que es el del fracaso escolar. Es decir, hay niños torpes o niños que no aprovechan o niños que tienen problemas en sus casas, lo que sea. Hay niños que no dan el rendimiento. No, aunque hoy hay profesores que antes no había, ¿eh? Vale, malos. Bueno, uno. Dos. Sin embargo, el gobierno acá hay un problema. Estaban todo el día en los telediarios con ese problema, el problema del fracaso escolar. Yo me acuerdo y decía, pues bueno, yo a mi alrededor yo no veía que había problema. Sí, había niños que no tiraban, que repetían. Hay alguna familia, conocías uno que, Pepito más torpe, todavía lleva 2 cursos perdidos. Bueno, pues ya está, pero ni los padres... No. Y sin embargo, la televisión generó un drama auténtico. Sí. Y el drama... Lo que hizo fue que automáticamente se tocó toda la regulación y se bajó. Eso sí, poniendo a los profesores un poco como los malos. No sé. Es lo mismo, es decir, lo que se busca es, se crean problemas falsos o de la nada, o se encuentran malestares, pues sí, pues habría familias que tendrían su malestar. Mira, y se intentan arreglar los malestares de una manera... que no arregla nada. Bueno, pues nada, le damos la prueba general a todos. Oye, cuando oigo razonar a la que yo llamo izquierda social, porque izquierda política en España no hay. No, hay izquierda social, sí, vamos, es muy conservadora. En el fondo. Cuando lo oigo hablar es... La izquierda, la gente de izquierdas es tremendamente... Es que no hay izquierda política en España, no existe. No quiere que se cambie ni nada. Ni Podemos es de izquierda. Ni es mentira, es palabra todo. Es decir, es el Franco, es a lo que más me recuerda a la izquierda en España, perdóname, es a Franco antes del, pues antes del 59. Pero es que es el de izquierda social. Antes de que Franco, ¿Y sabes dónde se han después de tirarse 20 años con su mentalidad militar y se diera cuenta, dijo, y por lo menos tuvo, hay que decirlo, la clarividencia de darse cuenta que en economía estaba equivocado, y en el 59 aceptó los planes de Lini y compañía. De Lini, pero hasta el 59 Franco, claro, tenía su mentalidad típica de militar, que piensa... Se lo sabía, era un hombre sencillo. Un hombre que piensa que, bueno, pues que las cosas... Exacto, elemental. Y un poco cuartelario, ¿no? Es decir, pues si yo doy una orden, pues se cumple. En economía no se cumple. En economía no funciona así, señor mío. Y el hombre hasta el 59 lo intentó... la autarquía, el control del mercado, el control de la producción, los planes quinquenales. Y el 59 se dio cuenta y dijo que no. Pues hasta esa mentalidad es la misma de la izquierda. Rubén, lo que yo quería decirte... La de Franco antes del 59. Para que nuestros oyentes sepan cuál es mi posición de Podemos, porque hay falsos seguidores míos que andan divulgando que yo defiendo a Podemos. Y cuando es todo lo contrario. Lo ataqué al 15M, lo ataqué el primer día, diciendo que de la indignación no puede salir nunca nada positivo. Nada positivo, sí, de acuerdo. La indignación son derrotados, que como no son impotentes, se indignan por dentro porque por fuera no pueden hacer nada ni tienen confianza en sí mismos. Eso es el 15M. Y de Podemos, digo, no, ¿cuál es lo que ha hecho Podemos? Que es lo que iba el razonamiento con esto de que estamos hablando. Que ha tomado en serio, como reclamo político, la búsqueda de la felicidad.
Podemos lo que está reclamando es la felicidad del pobre. Pero es que esa generación, y perdóname, es una generación un poquito más jovencita que yo. Bastante más. Está en eso. La búsqueda de la felicidad. Sí, debiera ser bastante más jovencita, pero como el grado de infantilización de España es muy grande, alcanza incluso a individuos ya de mi edad. Bueno, nunca mejor, nunca mejor que aplicar a Podemos la calificación de Lenin a los radicales comunistas. Sí. Enfermedad infantil del comunismo. Del comunismo, sí. Pues es una infantilización tremenda, es una infantilización tremenda. Lo que pasa es que de las pocas cosas serias que ha dicho Podemos, se la leía Santiago Alba. No sé si has leído a Santiago Alba, que es uno de los ideólogos de Podemos, yo creo que el más serio. Uno muy pequeño, muy nervioso. No. Santiago Albarrico, ¿no? Sí. Ese fue guionista de la no sé quién Bola de Cristal. Pues este dijo algo muy interesante. A mí hay dos o tres cosas que me gustaron de una entrevista profunda que le leí. Una que dijo, nos acusan de demagógicos. Dice, pero ¿qué otra cosa ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos años? Y es que lleva razón, sí. Demagogia pura. Todos los partidos políticos todo es demagogia pura. Son demagógicos. Y luego lo segundo, muy interesante, a ti que te gusta ciencia política para leer, es que reconocía que tenían que cambiar el discurso, porque en lo antropológico no podían ser revolucionarios, porque se daban cuenta que efectivamente el pueblo, la masa... Tiene esa naturaleza. Tiene la naturaleza conservadora, lo reconocía. Sí, Digo, estás a punto, de aquí a nada te pongo... Que es la tesis de Mapperson. Bueno, estuve a punto de ponerlos en contacto con los tradicionalistas, ¿no? Es la tesis de Mapperson. Porque lo que estaba diciendo era eso, dice... Cuando dijo el fracaso de la democracia participativa. Claro. Mapperson dice, o se transforma la naturaleza humana, o es imposible. Claro, entonces lo que venía a decir Santiago Alba, es que efectivamente la gente normal, la gente a la que nosotros dirigimos, la gente de abajo, es conservadora, antropológicamente no es conservadora. Lo que es revolucionario es la élite. Sí. Claro, dijo. Siempre ha sido así. Y digo, claro, es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así, chico, claro. Siempre ha sido así, hombre. Y entonces, dice, y luego ya, pero en lo económico sí estaban en lo de siempre, en el reparto, tal y cual, ¿no? Y dice, hombre, pues por lo menos aquí hay un individuo que ve luces. Que no es un atontado. Que no es un atontado, que ve luces porque reconoce que, aunque ellos son revolucionarios porque son élite intelectual, pero son. Porque la gente no quiere revoluciones. Todas las revoluciones se han impuesto al pueblo. Pero es que lo que yo oigo todas, la gente corriente... Oye, pero lo que yo veo en televisión parecen mentales. La gente corriente normalmente lo que tiene es sentido común. Pero es lo que yo... Que es lo que no tienen las élites. En Intereconomía y en otras... Uno, muy jovencito, con una cara muy rara, que no sé, y al del líder, eso, o sea, no tienen ni idea. Es que no... ¿Cómo se llama el líder? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Pues es que no dice nada más que chorradas. El Rejón debe ser el otro. Sí, uno horrible. Sí, el Rejón, que tiene una cara muy infantil, de niño, sí. Sí, verde. No dice debe ser muy jovencito. No, tiene sus 30 los sí, no, pero debe ser un hombre sin barba y Podemos... En cambio el otro Garzón, como tiene algo de comunista, de izquierda comunista, ¿no? Que está ahí en el partido. Bueno, pues, pero esos dos no dicen nada más que chorradas. Pero es que no se puede escuchar, todo lo que dicen no tiene sentido. Ya. Pero como la gente, es decir, los partidos políticos, los dos grandes partidos se merecen lo que les está pasando. Eso es evidente. Por demagógicos, yo aquí digo, por populistas, o sea, claro. Si esto es como cuando te echas carreras a nacionalista, ¿qué le ha pasado a Convergencia? Porque como se ha hecho una carrera nacionalista, se la han ganado. Claro. Al PP y al PSOE, ¿qué le han pasado? Llevan toda la democracia... Y los desbordan por la izquierda. Claro, toda la democracia compitiendo a ver quién es más socialdemócrata. A ver quién es más socialdemócrata. Entonces, claro, si compites a ver quién es más socialdemócrata, te llega un comunista y te gana. Ya está. Claro. Sí. Claro, es que es de cajón. Entonces, yo reconozco que aunque me aterra la posibilidad de que gane a mí no. Podemos... No. Eso no es así. Sí, también, sí, yo creo que llevas razón. Ojalá gane, sí. Pero por otro lado... ¿Para qué? Para que destruya estos partidos, hombre. Y porque es más difícil pero por otro lado, que construir. Tengo ahí un punto... Sí, ese punto que tienes tú ahí, que estás tú manteniendo, de decir... Anda que les den, hombre, anda que les den. Absolutamente. Destruir es más difícil que construir. Sí, claro.
Y nosotros, las personas que hemos estudiado construcción, tú, yo, otros intelectuales, no podemos destruir. No. Igual que no podemos asesinar, tampoco podemos destruir las instituciones. Sí, podemos destruir las instituciones del Estado, partidos Bueno, sí. estatales. Lo que no podemos destruir es los elementos de la sociedad civil. No podemos, la asociación no porque puede lo hemos destruir. aprendido, es imposible. Claro. En cambio, estos chicos Sí, estos chicos sí. pueden destruir, porque destruyan, Pueden- que destruyan. Magnífico. Ya vendrán quien construya después. Bueno, a mí es que los inventos comunistas me dan siempre un poquito de miedo. No, porque, destruir, bueno. hombre, en Camboya se pusieron allí a construir una nueva sociedad y se cargaron 2 millones, entre 9, 2 de 9. O sea, la proporción aquí cada vez que habría que matar No, pero 10 que millones. destruyan a los partidos eso, pues, estatales. sí, sí. Ellos ya son partidos estatales. Ellos ya son partidos. Ya son. Por tanto, Está- ya empiezan por destruirse A sí mismos, sí. Ya están Han- empezando. sí, estoy de acuerdo. Que han que aceptar las reglas del juego.